Bueno, hola, hola, mi gente bella, mi gente hermosa, que te mega Jenny de Sol Tarot, agradecida por estos momentos de vida que podemos compartir. Hoy nos trae un tema muy importante, mi gente, cuando ya no podemos fingir. Cuando ya no podemos fingir, ese momento donde sentimos que se nos quiebre el alma, ese momento donde sentimos que ya no podemos más. Cuando ya no puede fingir, ese umbral donde el alma se declara soberana. Llega un momento en la vida, y este momento no es azaroso, en el que el alma deja de pedir permiso. No lo anuncia, no sabemos cómo llega, no lo explica, no lo negocia, simplemente es como que si algo se detiene y tú no lo sientes como una especie de quiebre silencioso, lo sientes como algo sin drama externo, necesariamente todo está bien, no está pasando nada. No siempre hay una pérdida visible, pero por dentro algo se repliega, algo se recoge, se vuelve serio, ya no puedes fingir que estás bien cuando no lo estás, ya no puedes sostener conversaciones que anteriormente te parecían triviales y te daban risa y puedes mantenerlas. Simplemente ya no puedes mantener conversaciones que sientes que no te representan, ya no puedes seguir actuando versiones de ti que otros esperan. Aunque antes lo hicieras con facilidad, aunque realmente te diese lo mismo. Y esto nos desconcierta porque no siempre viene acompañado de una razón lógica, no hay un evento claro al que señalar, no hay una enfermedad que digamos te enfermo por algo, no hay un culpable, no hay a quien culpar, no hay una explicación simple, solo hay una certeza muy profunda, casi hasta corporal, física, que te dice hasta aquí. Este punto no aparece de un día para otro, se va formando lentamente como una grieta interna. Primero aparece el cansancio que no se va con descanso. Querer descansar, dormir por horas y seguimos cansados. Luego la sensación de estar fuera de lugar, incluso en tu propia vida, con tu propia familia. Después una incomodidad sutil al decir sí, cuando por dentro todo grita no. Empiezas a notar algo en ti que no puedes seguir sosteniendo lo que antes sostenía. Y lo intentas, claro que lo intentas una y otra vez. A veces hasta sentimos pena, nos da de quedar mal, porque eres responsable, porque no quieres decepcionar, entre comillas, porque has aprendido a adaptarte. Pero el alma cuando madura ya no se adapta, simplemente se alinea. Y es aquí donde muchas personas se confunden, se juzgan, piensan que están fallando, que se están volviendo frías, que están teniendo quizás problemas de personalidad, que no tienes ganas de nada, pero la verdad es mucho más profunda, mi gente bella. No estás deprimido, no estás ansioso, no estás perdiendo energía, estás retirándola de donde ya no hay verdad. El alma no se apaga, el alma se repliega cuando ha sido ignorada demasiado tiempo. Por eso, en esta etapa, el silencio se vuelve sumamente necesario, es indispensable, no como castigo, mi gente, sino como medicina. Empiezas a necesitar estar solo, sola, sin sentirte solo, a elegir con quién hablar, a cuidar tu espacio interno como algo extremadamente sagrado, no porque te creas superior, sino porque ya no puedes traicionarte sin sentirlo en el cuerpo. Aquí aparece una experiencia muy concreta, el duelo por la versión que fuiste. Duelo por la que siempre podía, duelo por la que siempre o el que siempre aguantaba, el que siempre estaba disponible, por la que le daba explicaciones, excusas a todos, por la que entendía a todos, incluso cuando nadie le entendía o te entendía a ti. Esa versión no murió porque fuese débil, murió porque cumplió su misión. Y esto duele, claro que duele. ¿Sabes por qué duele? Porque soltar una identidad duele más que soltar una relación. Igual, da tanto dolor, es lo mismo, porque te dejas sin referencias, porque durante un tiempo no sabes quién eres, sin ese rol que has venido viviendo. En tarot, este momento no es suave, salen los arcanos como la muerte, que te genera,
transmite un cierre de ciclo completo, identidad. Te sale como el ermitaño, que es una retirada, no por miedo, sino por sabiduría. Te sale como el juicio, que te invita a despertar una gran verdad que ya no puede ignorarse. Y este momento, este llamado, no es para todos, es solo para los que escuchan, quienes han ido demasiado lejos olvidándose de sí. Por eso, cuando el alma dice basta, todo lo que no es auténtico empieza a derrumbarse como una torre rota solo. Relaciones, proyectos, expectativas ajenas, promesas hechas desde una versión que ya no existe. Y sí, hay miedo, miedo al vacío, miedo al abandono, miedo al que nos rechacen, miedo a no saber qué viene después. Es allí donde nosotros nos damos valor. Miedo a decepcionar, pero hay algo más fuerte que ese miedo. Y es mucho más fuerte, créeme que lo es. La necesidad de verdad. Aquí ocurre un cambio profundo. Dejas de buscar aprobación y empiezas a buscar coherencia. Ya no quieres tener razón, quieres tener paz. Simple y llanamente paz. Ya no quieres encajar, quieres ser real. Y aunque al principio parezca que todo se detuvo, que todo se ralentiza, en realidad hay algo muy importante. Estás naciendo, porque ese vacío que tanto asusta no es un final, es un vientre vivo, un espacio donde se gesta, una forma de estar en el mundo más sincera, más honesta, más alineada, más viva contigo mismo, ¿sí? Estás atravesando momentos fuertes. Si estás oyendo este mensaje y estás atravesando este umbral, quiero decirte algo con mucha claridad. No te estás rompiendo. Estás regresando a ti. No estás perdiendo tu lugar, estás creando uno nuevo. Y no estás solo, no estás sola. Este es el lenguaje silencioso del despertar. Honra ese punto, no lo fuerces. No tienes por qué darle explicaciones, no tienes por qué explicarle a nadie, no lo expliques de más. El alma sabe exactamente lo que hace cuando decide dejar de fingir. Nada auténtico se pierde, mi gente bella, nada auténtico se pierde, nada verdadero se equivoca. Y todo lo que nace desde la verdad, desde la paz, tiene raíces realmente profundas. Déjame decirte que si estás atravesando por estos momentos, si estás atravesando por estos espacios, no es un quiebre casual, es un quiebre divino. No estás sola, no estás solo, es parte necesaria de la vida pasar por estos tránsitos. Mira, mi gente bella, vamos, como es costumbre, vamos a sacar una carta de un oráculo maravilloso, en este caso de los ángeles y los arcángeles, espada de luz, y mira qué belleza de carta, qué hermosura. En estos momentos, fíjate lo que nos recomienda el arcángel Miguel. Reza con el corazón. La oración realmente puede mover montañas. Dirígete a la divinidad acerca de las preocupaciones de tu corazón y observa cómo se producen los milagros. Porque este cambio que sentimos es un verdadero milagro, mi gente. Es un milagro en sí. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, espero que me hayas acompañado hasta el final. Espero que este mensaje, aunque breve, te haya resonado. Si es así, dame un like, suscríbete, comenta y a por más conexiones como estas. Te quiero mucho. Hasta la próxima.